Tomemos nuestra cruz. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Qué significa entonces tomar la cruz? La cruz no representa tus problemas ni las circunstancias adversas de tu vida. La cruz no representa las consecuencias del pecado en tu vida. La mayoría de veces sufrimos por desobediencia a Dios y su palabra. Hace 2000 años Jesús tomó su cruz, ninguna cruz como esa. Jesús era inocente, nunca cometió ningún crimen, de hecho nunca pecó en absoluto. ¿Por qué su muerte en la cruz fue diferente? Otros murieron y permanecieron muertos. 3 días después, Jesús se levantó. ¿Qué pasó con esa muerte en la cruz? Jesús pagó el castigo por los pecados del mundo. Cuando Jesús murió, se convirtió en el sacrificio perfecto. Todo lo que tenemos que hacer es poner toda nuestra fe en Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Debido a que Jesús ahora está vivo, la cruz no es símbolo de muerte, es esperanza y victoria para todos los que lo aman. La muerte trajo vida y esperanza a todos los corazones. Tomemos nuestra cruz. Seminario de Semana Santa, City, Colombia, jueves, viernes y sábado, de 9 a 12 de la mañana, por el pastor Carlos Ríos. Acceder a nuestra página web es muy fácil, solo tienes que escribir City Colombia, dar clic en la primera opción y allí encontrarás nuestra página con todos los recursos disponibles para ti. No olvides que en YouTube nos encuentras como City Medellín. Entra a nuestro canal, allí suscríbete, dale clic a la campanita. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna transmisión. Bueno, amado Dios, y te damos infinitas gracias por estar aquí reunidos, Señor, alabando tu nombre y exaltándote, Señor. Padre Celestial, jamás olvides que este es tu lugar, Señor, y que aquí hay libertad en tu casa, Señor, porque esta es tu casa y que puedes gozarte y bailar con nosotros, Señor. Hoy puedo danzar con libertad.
Seguirte adorando y exaltando tu nombre, Señor. Y de verdad queremos decirte cuán hermoso, cuán majestuoso y poderoso eres tú. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado por tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Llegaste al cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Tu transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. La muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Hola familia, mi nombre es Lina Velandia. Yo soy Luz María, desde Bogotá.
Estamos acá en Bogotá, ¿sí? Hace 2 años que estamos viviendo acá. Recientemente mi padre falleció, hace 6 o 7 meses, que ya no está con nosotros y no ha sido nada fácil. En especial en esta cuarentena, ha sido un tiempo de sí mucho refrigerio en el que he podido pausar, tener muchas más pausas con Dios, pero igualmente ha sido agotador emocionalmente porque Dios me ha confrontado mucho con temores, con incertidumbres que tengo hacia mi futuro académico y laboral. Siempre sentía que con mi papá pues podía hablar de esas cosas y ya que no están, no tengo en quién apoyarme, y la verdad es que Dios ha querido cambiar eso en mí y apoyarme más en Él. Mi familia también, este tiempo que hemos tenido ha sido muy especial. Mi hermano de hecho me estaba diciendo que hace mucho tiempo no estábamos todos juntos viviendo, hace 15 años. Entonces que para él había sido también muy bonito tenernos todos juntos. También quería compartirles que el tiempo pues de ayuno para mí fue muy especial. En los seminarios que hemos tenido, los tiempos de oración, realmente me han ayudado a enfocarme más en mi fe, en Dios, en mi relación con Él, y aprender a quererlo y amarlo, y saber que a pesar de todas las cosas malas que puedan ocurrir, de todo lo terrible que podamos vivir a nivel global y también en nuestras familias, Él es bueno. Es simplemente eso, Él es bueno, como lo dice en el Salmo 73. Entonces quería compartirles eso. Bueno, como Lina ya lo contó, pues cuando murió mi marido yo me vi enfrentada a una apoyarme en el Señor o toda esa angustia y apoyarme en la angustia, en el desespero. Decidí apoyarme en el Señor. Y ahorita viene otra crisis, enfrentarme otra vez al desasosiego, al miedo, al pánico, pero bueno, decidí nuevamente hacer eso mismo, apoyarme en el Señor. Este tiempo ha sido casi de 24 horas estando con el Señor, escuchando música todo el tiempo, escuchando los seminarios, levantándome temprano a orar. Ha sido un tiempo de mucha fuerza espiritual. Yo sé que Dios tiene un propósito en este tiempo, como nosotros como familia y a nosotros como iglesia. Creo que Dios nos está llamando a cosas grandes. Entonces estemos preparadas y preparémonos, porque Dios nos está preparando para algo muy especial. Los amamos muchísimo. Dios los bendiga. ¿Qué tal, familia hermosa Senti City aquí en Colombia y en el mundo entero, que nos siguen y nos han venido siguiendo a través de las redes sociales en esta programación de Semana Santa, que hemos estado pues guardaditos desde la casa y para su casa? Hoy vamos a seguir hablando precisamente en este tema. Hemos estado tratando una temática espectacular y hoy continuaremos hablándoles de un hombre que ha sido considerado como el mayor abanderado del cristianismo. Un hombre que fue sin lugar a dudas el mayor evangelizador. Un hombre que sembró iglesias en Galacia, en Macedonia, en Acaya, en Asia Menor. Un hombre que llegó a decir: de ninguna cosa ya hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe con gozo la carrera y el ministerio que recibí del Señor Jesús, a fin de dar testimonio de la gracia de Dios. Y les estoy hablando del apóstol San Pablo. Así de que estaré con ustedes. Mi nombre es Jesús Antonio Reyes, misionero, tiempo completo, pastor de esta familia Senti City, y muy agradecido con Dios de poder compartir con ustedes estos minutos y de poder compartir también con ustedes día a día lo que día a día Dios nos ha venido regalando. Así de que les invito pues para que disfrutemos de este tiempo en esta hermosa mañana. Seminario Semana Santa con Pablo, predicador de la cruz. Para empezar entonces, familia,
Vamos a hablar de este hombre, de Pablo, el predicador de la cruz, y los significados que tiene esta misma, la cruz, en los mensajes de Pablo para nuestra vida. Para empezar, quiero que vayamos en toda la palabra de Dios, a la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios, primera carta de Corintios, capítulo 1, verso 23 y 24. Dice la carta: nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura, mas para los llamados, así judíos como griegos, Cristo poder de Dios y sabiduría de Dios. Con esta cita en mente, quiero que reflexionemos un poco. Aquí menciona Pablo 3 casos de personas: los judíos, los gentiles y el otro grupo, sea judío o sea griego. Judío, griego, griego y un grupo abierto para sea judío o sea griego. Y para los 3 tipos de personas hay un concepto real en la predicación de Pablo. ¿Qué importancia le daba Pablo a la predicación? ¿Y qué importancia le da usted al mensaje de Pablo? Para los judíos era tropezadero. Y hoy precisamente para mucha gente la palabra de Dios es tropezadero. Hay mucha gente que no viene a las iglesias. Y más que venir a una iglesia es venir a encontrarse con Dios. Hay gente que le huye a estudiar la palabra, a ir a la presencia de Dios. Y es de lejitos. Hay quienes le dicen a la esposa: mi amor, vaya usted, ore usted, que a usted Dios le oye más. Pero en el fondo no es que no quieran o no es que Dios le oiga más a la esposa. Es porque realmente para algunas personas el mensaje revelacional, la palabra de Dios, es tropezadero. Tropezadero porque es que cuando voy a la palabra me encuentro con que como esposo yo debo tratar a mi esposa como vaso más frágil. Eso me dice la palabra de Dios. Y cuando yo me doy cuenta de que yo no estoy tratando a mi esposa como vaso más frágil, como a coheredera de la gracia de Cristo, para mí es tropezadero. Es una piedrita en el zapato. O para algunas, ¿cierto? Donde dice: y vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos, para que los que no crean a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas. Eso lo encontramos en la carta al apóstol Pedro. Vosotras, mujeres, está sujeta a vuestros maridos. Entonces para algunas también es tropezadero la palabra, una piedrita en el zapato. Porque eso de que tener que sujetarme, Mire, familia, usted tal vez ha oído y ha visto por televisión las cifras de violencia intrafamiliar que se están presentando actualmente con esto de la pandemia, de la cuarentena. Son altas. La semana pasada nomás decían, acá en Bogotá, en Antioquia también, casi 2.000 casos de violencia intrafamiliar. Y eso que decía la oficial, y eso de los que han llamado, de los que reportan, porque estamos seguros que mucha gente no llama, no reporta nada y más bien se aguantan la violencia entre muros, en las casas. Más mujeres que hombres. Y no es porque haya más violencia contra las mujeres, dicen los oficiales, los que dan este informe. Sí es cierto que hay más violencia, pero en muchos casos es porque al hombre le da pena llamar a decir allá: mire, mi esposa me está pegando, mi esposa me gritó, en fin. Entonces por eso las cifras hablan de que son más contra la mujer que contra el hombre. Eso aquí obedece a que la palabra para muchos es tropezadero. Eso de que tenga yo que, como dice la palabra de Dios: hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, dice Proverbios 3, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón y hallarás gracia y buena opinión delante de Dios y delante de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. Eso de fiarme de Jehová de todo mi corazón, igual sigue siendo para muchos tropezadero, porque hay quienes les encanta hacer las cosas basado en su propio criterio. Esta situación, como les estoy diciendo, de estar encerrados, para muchos se convierte en tropezadero. Cuando la palabra de Dios me habla de: mirad cuán bueno y cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía. Cuánto dolor habrá en el corazón de Dios al ver que en muchos hogares, esto de que la palabra de Dios dice: cuán delicioso es estar los hermanos juntos en armonía, de no fiarnos de nuestra propia prudencia, de no confiar en nosotros mismos, sino en Dios, para muchos es tropezadero. Por eso cuando Pablo predicó de Cristo y de ese Cristo crucificado, para algunos era realmente tropezadero y para otros locura, para los gentiles, porque ¿cómo es posible que Dios, un Dios, siendo Dios, muera? Y se han oído expresiones actualmente. ¿Cómo es posible Dios, siendo todopoderoso, permita que mucha gente muera? ¿Cómo es posible Dios todopoderoso permita una situación de estas? ¿Acaso Dios no puede evitarlo? ¿Por qué lo permite? Claro que sí, Dios puede evitarlo. Pero si el hombre ha querido hacer las cosas como le parece, como dice Proverbios 3, el hombre no se fía de Jehová de todo corazón, sino que se apoya en su propia prudencia. Yo estoy seguro de algo, familia, y es que esta situación, en todo esto Dios tiene un propósito, y esperemos que logremos realmente cumplir con ese propósito, de que la humanidad entera, que entre Caín y Simea comprendamos
las palabras del que murió en la cruz. Que cuando acabe esta situación, que cuando podamos nuevamente, como pasó ya esta semana con la población allá de Wuhan, donde nació todo esto, ya pudieron salir nuevamente a abrir el comercio. Cuando todo esto pase, otra vez podamos volver a abrir el comercio. Que no ocurra nuevamente que las frases de siempre, no hay tiempo, no tengo tiempo, no alcanza, muy lejos, no sigan en nuestra boca. Porque si eso sigue así, realmente la conclusión ¿cuál va a ser? No es que no haya tiempo, no tengamos tiempo, es que no tenemos disciplinas. Y usted ha oído decir muchas veces la diferencia entre el colombiano y el japonés. Sobre todo la gente del oriente, no solo Japón, Israel, en Europa misma, gente disciplinada. Y lo que nos ha faltado son esa situación, disciplinas. Entonces dice la palabra de Dios en la importancia, el significado durante la predicación de Pablo cuando habla de la cruz. Para unos tropezadero, para otros locura. No sé para usted qué significa durante la palabra del Señor. Cuando usted lee la palabra, cuando usted se encuentra con la obra de Cristo Redentor en la cruz, no sé qué significa para usted. ¿Tropezadero? Cristo en la cruz murió para que usted y yo fuéramos libres. Libres de la mentira, del engaño. Libres del orgullo. Libres del odio, libres del resentimiento. Familia, no es de Dios que hoy en día, en esta situación que estamos, nos estemos acabando, nos estemos matando. Usted me dirá, no, es que es de esperarse. Una familia con hambre, sin plata, pues claro, entra en el desespero. ¿Y por qué entonces ante esa situación, por qué no tiramos rodilla, familia? ¿Por qué no hacemos lo que hizo Elías, lo que hizo la viuda de Sarepta? La gente estaba muriendo, como hoy en día, porque había escasez de alimentos, de agua, de todo, como hoy en día. Pero Elías, un hombre de Dios, ante esa situación, simplemente oía la voz de Dios. Y esta mujer viuda, como hemos conocido el caso igualmente, ella misma lo dijo, solo me queda un poquito de harina, un puñadito de aceite y ya dejarme morir con mi hijo. Y ante la situación, el hombre le dice al profeta de Dios, Dios mismo atrás del profeta, bueno, vaya, prepare y déme a mí primero. Ella pudo haber tomado la decisión que tomó los judíos o los gentiles en la época de Pablo. La situación, las frases, lo que estaba pasando ahí, un tropezadero. Y entonces catalogarlo a este hombre, a este profeta, de abusivo, de atrevido, o loco, usted está loco. ¿Cómo le ocurre, hombre? Está loco. Pero esta mujer decide entender y decide tomar la decisión de ver que tras esas palabras de un hombre era el mensaje revelacional de Dios. Tras las palabras de este hombre, Pablo, el significado de la cruz en la predicación de Pablo, es el amor de Dios, el amor precisamente de Dios para usted y para mí. Usted decide ver lo que Dios establece en su palabra y lo que a través del apóstol Pablo nos enseña y verlo como el amor de Dios ahí consignado al punto de entregar a su precioso hijo a morir por nosotros. Tanto nos ama el Señor que nos quiere ver bien o ver simplemente esa predicación como un tropezadero, la palabra de Dios como tropezadero. Y entonces los mandamientos, los estatutos que Dios establece en su palabra, locura. Eso no lo hace nadie. Eso es imposible. O tomar la decisión que tomó la viuda, que tomó Elías, que tomaron muchos hombres y mujeres, de creer que tras esas palabras está el amor de Dios. Pero Pablo decía también en 1 Corintios, capítulo 2, del 2 al 3, pues me propuse no saber entre ustedes cosa alguna sino a Jesucristo y a este crucificado, y estuve entre ustedes con debilidad y mucho temor y temblor. Pablo con este mensaje quería dar a conocer precisamente que no hay otra manera en que el hombre pueda ser salvo, sino a través de la cruz de Cristo, de la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La cruz era el punto central del mensaje que Pablo predicaba, y no solo Cristo, sino Cristo crucificado. Porque sin la cruz no hay evangelio, no hay salvación para las personas. La cruz de Cristo ocupa un lugar central en el evangelio de Pablo y de ello él se gloriaba, como lo leemos en Gálatas capítulo 6, verso 14. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. Y a pesar de que Pablo tenía tan clara la centralidad de la cruz, no por eso dejaba de sentir la presión y la oposición constantemente cuando él predicaba, todo el tiempo. Como ya dijimos, unos lo criticaban porque para ellos se convertía en tropezadero lo que Pablo predicaba y para otros era locura. Y hoy en muchos hogares se vive esa presión también. Como decía Pablo, imiten a Cristo como lo hago yo. Hay quienes en la casita, en el hogar, han procurado igual imitar a Jesús como lo hacía Pablo. ¿Y qué encuentran en sus casas? ¿Qué encuentran en la empresa? ¿Qué encuentran en la calle? ¿Qué encuentran? Oposición, constantemente presión, porque para uno es tropezadero y para otro es locura lo que uno hace. Y quiero que vayamos profundizando un poco más acerca del mensaje de Pablo, del significado de la cruz. Desde el punto de vista intelectual, la cruz era una locura. Como primera medida, tenga en cuenta eso. Desde el punto de vista intelectual, la cruz era una locura. Tanto en Atenas como en Corinto, Pablo fue rechazado, ya como lo dijimos anteriormente. Y pues, ¿qué era lo que le resultaba tan ofensivo a esta gente respecto del mensaje de Pablo, del mensaje de cruz? La muerte en la cruz pues estaba asociada
a la idea de vergüenza, de deshonra. Y hablar de salvación por medio de los padecimientos y muerte de un crucificado pues solo despertaba desprecio. Por otro lado, para los judíos incrédulos pues era inconcebible, como ya les dije ahora rato, que el Mesías pudiera morir en un madero, porque pues eso significaba, por la tradición y por lo que la ley decía en Deuteronomio 21:23, significaba maldición. ¿Y qué decir de los gentiles? Pues para el gentil también era algo ridículo pensar que un Dios, como ya les dije también ahora rato, todopoderoso y mortal, pudiera morir. Como segunda medida respecto al significado del mensaje de Pablo, respecto al mensaje de cruz, el significado de la cruz. Desde el punto de vista religioso, el evangelio es intolerante. Y es intolerante porque tanto en Atenas como en Corinto, todos los habitantes eran muy religiosos. Y lo leemos en Hechos 17:22. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos. Y las ruinas de los numerosos templos antiguos que han sobrevivido pues al tiempo dan testimonio efectivamente de eso, de que en el pasado estas ciudades estuvieron llenas de dioses que se toleraban unos a otros en medio de una amistosa coexistencia. Y ese mensaje de Pablo, predicado a los atenienses, a una población idólatra, es el mismo mensaje que hoy mismo y en esta misma época sigue siendo compartido a una población que igual, como en aquella época, se le rinde culto a muchos dioses. Ahora porque por esto de la pandemia pues todo el mundo está en la casa y no se permiten las procesiones ni nada de lo que tradicionalmente se ha hecho. Pero más que salir a la calle y tener una procesión física y bueno, y todo lo que se hace, muchos llevan la procesión en el corazón, en su propia vida. Y es otro mensaje también que aprendemos de la predicación del apóstol San Pablo. Desde el punto de vista religioso, un evangelio intolerante. Y Pablo sabía que había muchos dioses en esas regiones. Muchos dioses, muchos señores que competían para conquistar su lealtad. Pero en realidad solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas. Y nosotros somos para Él. Y un Señor Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas. Y nosotros, por medio de Él, como dice 1 Corintios capítulo 8, versículos 5 y 6. Y yo le pregunto también, familia, ¿a qué Dios estamos nosotros rindiéndole culto? ¿Cuál es realmente nuestro Dios? ¿O cuáles son los dioses a los cuales le rendimos culto? Porque en esta situación de encierro, de cuarentena, es donde realmente se prueba el corazón y se prueba la fe. Porque es una situación, claro, nada envidiable y nada agradable, pero es donde realmente tenemos que entender, familia, hijitos de Dios. El pueblo de Israel también vivió muchas épocas. Acuerden cuando pasaron por el desierto, 40 años en un desierto. Y todo el tiempo fueron probados sus corazones. Y todo el tiempo, lastimosamente, perdieron el examen. Y siempre estuvieron mirando para atrás, recordando su pasado. Porque en su corazón había otros dioses, el dios Egipto. Y a pesar de que Dios en su fidelidad siempre los sostuvo, les guardó, de día les envió la nube para que los protegiera del sol inclemente y de noche la columna de fuego para que igualmente los protegiera del frío excesivo. Mas sin embargo, siempre dudaron, siempre se quejaron, siempre se lamentaron. Y acordémonos cuando Moisés subió al monte por las tablas, cuando bajó, habían hecho un becerro. Porque les costaba trabajo esperar en ese Dios todopoderoso. Y hoy, familia, lo que está igualmente acabando a muchos hogares y lo que está llevando a que las cifras de violencia intrafamiliar se aumenten, es eso, la intolerancia, la impaciencia en los corazones. Y yo le invito para que reflexionemos en esto. ¿Qué tan pacientes somos realmente para esperar en ese Dios todopoderoso, único y verdadero Dios y Padre eterno, y en Jesucristo nuestro Señor? Como tercera medida, hablemos desde el punto de vista personal. El evangelio, según lo predicaba el apóstol Pablo, para muchos era humillante. Y sobre todo los corintios, que se sentían orgullosos de su ciudad. Y Pablo, un misionero, un cristiano, se atrevió a decirles que ni su sabiduría, ni su riqueza, ni su religión los podían salvar. Que en realidad no podían hacer nada para salvarse por ellos mismos. Que la única forma que tenían de liberarse del juicio de Dios era confiar en Jesús. En ese Jesucristo que venció la muerte. El Mesías anunciado por las escrituras judías, que había venido para morir por sus pecados en una cruz y librarles de ese modo de la ira divina. Y esa invitación a creer en un Cristo crucificado, que no valoraba en absoluto sus logros humanos, claro, les resultaba humillante, hasta ofensivo a ese pueblo, supuestamente que tenían mucha sabiduría. Y hoy en día, familia, se puede decir lo mismo, que se tienen en cuenta los méritos de la persona, más que lo que realmente Dios puede hacer por uno. Y se habla mucho de la autosuperación. Y en esta época de cuarentena es donde más han abundado esos videos y propagandas de la autosuperación, del yoga,
usted puede, usted es capaz, piense en grande. Y entonces, claro, eso ha llevado a que yo puedo, yo soy capaz. Pero ¿qué encontramos? A la par de esa propaganda de usted puede, viene la otra propaganda de la persona que le dice si no puede, aquí estoy yo para orientarle y ayudarle. Todo buscando contribuir a la autoestima. No que sea malo, claro, el amarse, el quererse, pero lo malo es poner su confianza y su esperanza solo en usted, en sus capacidades y no en Dios. Por eso la predicación del evangelio, de lo que Pablo presentaba al hombre, tiene que ver con un ser en bancarrota moral, incapaz de agradar a Dios. Y más bien le invita a humillarse ante la cruz de Cristo, pidiendo la gracia de la salvación. Y claro, eso hería profundamente el orgullo humano, lo que hoy en día también resulta humillante y descalificado para muchos. Por eso lo leíamos ahora en Proverbios 3. Hijo mío, no te apoyes en tu propia prudencia. Y yo le hago hoy también esa invitación a usted, hijito de Dios. No se apoye en su propia prudencia. Sí, gracias a Dios usted ha logrado muchas cosas. Tiene títulos, profesiones, sabe esto, sabe aquello. Sí, gracias al Señor. Pero en este momento, mira, en este momento todos estamos prácticamente al mismo nivel. En una casa, encerrados en cuarentena, sin saber qué hacer. Y la ciencia está luchando por encontrar la respuesta a esta situación. Pero la respuesta está en manos del Señor. Démosle gracias a Dios por lo que tenemos, por lo que sabemos. Gloria al Señor por lo que usted haya podido conseguir y lo que tenga. Gracias al Señor por todo eso. Pero que eso no sea su punto de apoyo. Que esa no sea su plataforma. Porque mire, muchos decían, no, yo estoy muy bien, tengo mi profesión, tengo un excelente trabajo en una empresa excelente. Y en este momento muchas de las empresas excelentes están ya cerrando sus puertas y mandando sus trabajadores para la casa. ¿Dónde quedó entonces todo eso? Por eso cuando Pablo predica a este pueblo de los Corintios, les resulta humillante el entender o pensar que como yo con mis capacidades, con mis talentos, con todo lo que tengo, hombre, voy a tener que depender de un Dios que no vemos. Y la invitación de Pablo es a levantar nuestros ojos y a poner los ojos en las cosas de arriba, donde está Dios en el cielo, donde está Jesucristo sentado a la diestra de Dios Padre. Como cuarto punto, familia, respecto a la predicación del apóstol Pablo, ese mensaje de la cruz. Y es hablar desde el punto de vista moral, también demasiado exigente. Y volviendo al pueblo del Corinto, era un importante centro comercial, mercantil, que controlaba las rutas comerciales entre el norte y el sur por tierra, y el oriente y occidente por mar. Esa ciudad estaba llena de mercaderes, viajeros, marineros, que lógicamente estando fuera de sus lugares habituales, los lugares de residencia, pues no ejercían ningún tipo de contención moral. ¿Y qué decir del templo de la diosa Afrodita, que reinaba sobre toda la ciudad, pues alentando lógicamente la promiscuidad sexual con un ejército de mujeres prostitutas sagradas, a tal punto pues que había llegado la inmoralidad total a Corinto. Y Corinto en ese momento era conocida por todo el mundo antiguo como una ciudad promiscua, al punto que existía una frase o un apelativo a la gente, un verbo que se hablaba de corintizar, que significaba pues practicar la inmoralidad. Y Pablo llega a esta ciudad con su mensaje. Pues claro, fue un mensaje lógicamente, un mensaje demasiado exigente para lo que la gente estaba viviendo en el momento. Nada diferente a lo que hoy en día en el mundo entero se está viviendo. Y yo insisto, familia, esta situación que estamos viendo es un llamado de Dios. Y ahora que estamos en Semana Santa y recordando lo que Cristo hizo en la cruz, es la oportunidad para reflexionar. ¿Qué tan fieles estamos siendo con Dios? ¿O qué hay en nuestro corazón? Porque no se necesita de ir a las calles o a un prostíbulo para dañarnos. Jesucristo mismo lo dijo. Cualquiera pues que en su mente ya solamente lo piense de estar con otra persona diferente a su esposita, ya la embarró, ya pecó. Y ahí es donde vuelve y juega el mensaje de Pablo, exigente, intolerante, humillante y más aún, como quinta medida también respecto a este mensaje, subversivo, desde el punto de vista político. Porque en el mundo de Pablo, el imperio romano pues estaba presente en todas partes y su César era adorado como Dios. Y esto había sido lógicamente utilizado como un elemento unificador en un imperio con culturas y religiones muy diversas, muy diferentes. Y cualquier intento de rebelión contra esa cultura, contra esa situación, contra ese mundo político que está viviendo, pues era considerado como rebelión. Por ejemplo, en Tesalónica se les acusó de contravenir los decretos de César, diciendo pues que hay otro rey, Jesús, y lo leemos en Hechos 17:7. Y no debemos olvidar también que Jesús mismo fue condenado ante un tribunal romano por afirmar que era rey en competencia con el César. Lo leemos en Juan capítulo 19, versos 12 y 13.
Desde entonces procuraba Pilato soltarle, pero los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César. Todo el que se hace rey, a César se opone. Entonces Pilato, oyendo esto, llevó fuera a Jesús y se sentó en el tribunal en el lugar llamado el Enlosado, y en hebreo Gábata. Y sabemos perfectamente que estas acusaciones contra Pablo, contra Jesús, de sedición, no eran ciertas. Jamás promovieron rebeliones armadas contra Roma. Lo que sí es cierto con estas predicaciones y con lo que se decía era que Jesús es el Rey divino, al que se debe rendir pleitesía por encima de toda lealtad menor. Y eso implicaba lógicamente negarle a César su autoridad indiscutible, aunque los apóstoles exhortaban continuamente a obedecer a las autoridades porque pues habían sido puestas por Dios, como lo leemos también en Romanos 13:1. Toda autoridad es puesta por Dios. Y hoy día sigue habiendo muchos regímenes autoritarios que prohíben el cristianismo, y lo que más les molesta realmente de él es que sus seguidores se nieguen a rendir a sus dictadores la pleitesía que ambicionan. Y hay que recordar lo que Daniel y aún sus amigos Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se les dijo: o se postran ante la esfinge que se mandó a construir, que representaba al César en ese momento, al rey, al emperador, o se postran, le rinden culto o se mueren. Ellos reconocían la autoridad, claro, había un rey, había una autoridad, pero también tenían claro que por encima de esa autoridad estaba Dios, y ellos no iban a vender sus principios. Ante la autoridad se mostraron siempre respetuosos y obedientes, acataban las normas y las leyes, pero ya cuando se propuso algo que ya iba en contra realmente de Dios, ahí ya estuvo sus principios firmes. Y hoy en día, ante las normas que se establecen y todo, como decía el apóstol Pablo, examínelo todo, retenga lo bueno. Tenemos que acatar, tenemos que ser obedientes ante las normas, ante lo que se dictamina en el pueblo. Con todo esto de la cuarentena, hay que acatar, hay que ser respetuoso con todo esto. Pero ya, lógicamente, cuando a uno ya le dicen que una ley va en contra de Dios, pues hasta el momento no hemos llegado allá, de que nos prohíba rotundamente predicar de Cristo. Sabrá Dios qué podrá pasar cuando llegue ese momento, pero al menos por ahora, gracias a Dios, mire, a través de la tecnología, estamos llegando a muchos lugares del mundo, y como nunca antes, la palabra de Dios se está predicando. Estamos llevando la iglesia a la casa, y estamos predicando el evangelio de Cristo. Y para ir terminando, la cruz también fue vista y debe ser entendida como un sacrificio. En Mateo 26, del 27 al 28 leemos: y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo: porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Sangre del nuevo pacto. Y cuando hablamos de pacto, tenemos que entender, es una voluntad, un testamento, un contrato. Un pacto es un plan en el que dos personas o grupos están de acuerdo y suscriben. Y si bien la palabra puede significar un acuerdo entre dos partes, cada una, lógicamente, aceptando mutua obligación. Con mayor frecuencia, pues es una declaración de la voluntad de una persona. Y en la Biblia, fue Dios quien tomó la iniciativa. Y es Él quien puso las condiciones y Él fue quien definió realmente el pacto. Como un decreto, como una declaración de propósitos. Así como Dios hizo pacto con Noé, con Abraham, con Moisés y con Israel, en el Nuevo Testamento ratificó el pacto con Jesús. Y Jesús fue quien ratificó con su muerte en la cruz ese nuevo pacto, al que en Hebreos capítulo 7 verso 22 se le denomina un mejor pacto. Fue un pacto, familia, donde Dios fue quien puso las pautas, fue Dios quien puso las condiciones y fue Dios quien definió cómo era que se hacía el pacto. Porque un pacto normal es entre dos personas, pero en este caso fue Dios quien tomó la iniciativa y fue Dios quien estableció. ¿Cómo es que usted y yo íbamos a ser libres? ¿Cómo es que usted y yo íbamos a ser benditos? ¿Cómo es que usted y yo, familia, íbamos a experimentar el sobrenatural amor de Él? Y la cruz también debe ser entendida como propiciación o satisfacción de la justicia divina. Como lo leemos en Juan, primera de Juan capítulo 2 versículo 2. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. ¿Y qué significa que la cruz fue entendida como propiciación? Propiciación, propicio. Jesucristo satisfizo la demanda de su Padre Dios para hacernos tan justos como Él mismo. Colosenses capítulo 1 versículo 14 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. En Cristo tenemos redención por su sangre. Y redención significa pagar un precio. Ya usted y yo delante de Dios no debemos nada, porque Cristo pagó con su sangre hasta la última gota lo que debíamos nosotros. Él nos acercó a su Padre, Él nos reconcilió con su Padre.
Somos hijos de Dios. Pero hoy muchos viven alejados de Dios porque no hemos entendido, no reconocemos realmente lo que significó la muerte de Cristo y muerte de cruz, que debe ser entendida como esa redención, esa justificación, esa propiciación, satisfacción de la justicia de Dios. Romanos 3:25 también nos dice: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. A causa de lo que Cristo hizo, dice, pasó por alto en su paciencia los pecados pasados. Paciencia, porque Dios es muy paciente. Por eso también la cruz debe ser entendida como sustitución. Gálatas 2:19 leemos: porque yo por la ley soy muerto para la ley, a fin de vivir para Cristo. Y lo dice también Pablo en el versículo 20, dice: con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. La cruz de Cristo era necesaria, familia, debido a la caída de Adán, esa caída que hundió la raza humana tan profundamente que heredamos una depravación radical, completa. Y una depravación así requiere igualmente una redención radical y completa, lógicamente representada por la cruz. Y es la cruz la que nos ayuda a entender la gravedad de nuestro pecado. Porque es que hay que recordar, en la cruz solamente morían los criminales, los pecadores, los malos. Y que Cristo, un hombre que no cometió pecado, sin mancha, una persona limpia, vaya a morir allá, a cargar con nuestros pecados. Da a entender la gravedad de nuestro pecado. Pero la cruz de Cristo era necesaria, porque solamente allá en la cruz morían eran los malos. Y Cristo decía ir a morir en la cruz para hacernos libres a nosotros de la maldad, del pecado, hijitos de Dios. Pablo lo dijo: en Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Ya el pecado que moraba en mí ya no vive. Si es que habéis, dice Pablo también, si es que habéis resucitado con Cristo, entonces buscad las cosas de arriba, donde está sentado Cristo, en el cielo, a la diestra de Dios Padre. La cruz de Cristo fue necesaria por esa deuda tan grande, moral e infinita que teníamos contra Dios. Una deuda que lógicamente requirió un pago moral y de un valor infinito, la sangre del unigénito Hijo de Dios. Adán cometió, claro, una traición cósmica contra Dios, y solo se requería una obra maravillosa, grande también, que fue la obra redentora de Cristo en la cruz. Y con el pecado que arrastramos de Adán, era tan grande la ira de Dios que se requería lógicamente una obra maravillosamente monumental, grande, para propiciar o satisfacer esa demanda de Dios. Por eso la propiciación es el alejamiento de la ira de Dios por medio de una ofrenda. La ofrenda fue la muerte de Cristo, la ofrenda viva de ese cordero inmolado. Romanos 1:18 nos dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que con injusticia restringen la verdad. Su ira es real y tuvo que ser propiciada. Y muchos consideran que esto, pues lógicamente, es una idea primitiva, pero no lo es, familia. Es una idea bíblica. Y el apóstol Pablo explica en Romanos 3:25 que Cristo se exhibió públicamente como propiciación por nuestros pecados. Luego, la cruz, familia, era necesaria porque el hombre fue separado, fue alejado de Dios por ese pecado. Como igualmente lo leemos en Romanos 4:18, lo que dice el apóstol Pablo. Bueno es mostrar celo en lo bueno, siempre, y no solamente cuando estoy presente con ustedes. Éramos sus enemigos y necesitamos reconciliarnos con Dios, lo cual pues Cristo realizó en la cruz, como Pablo pues les explicó a los corintios en la segunda carta a los corintios en el capítulo 5 verso 19. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Qué nos encargó a nosotros, familia? ¿Si oímos perfectamente? Dice la palabra de Dios que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. ¿Cómo está usted con su esposa? ¿Cómo está usted con su esposo? ¿Cómo está usted en su empresa con sus compañeros? ¿Cómo estamos? Como les dije hace un rato, las cifras de violencia intrafamiliar día a día se han ido disparando. Cuando Dios nos encargó el ministerio de la reconciliación, porque no hemos entendido realmente el mensaje de la cruz. Y el mensaje de la cruz nos enseña realmente el peso tan grande de la justicia de Dios. Y el peso realmente de la justicia de Dios fue la razón de la expiación de Cristo al haber muerto por nosotros. Y hoy tenemos, familia, que reconocer que la cruz era necesaria porque en ella Cristo llevó nuestra culpa.
Y una de las razones más frecuentes por la que las personas consultan psiquiatras, psicólogos, terapeutas, es el sentimiento de culpa que llevan consigo. Muchos padres tienen un gran sentimiento de culpa por la forma en que criaron a sus hijos cuando eran más jóvenes. Pero como no pueden deshacer el pasado, la mayoría siguen cargando esa culpa. ¿Qué hace, por ejemplo, una mujer cuando se practica un aborto? ¿Qué hace después de haberlo practicado? Hoy en día está hablando de la ley del aborto y la igualdad y la equidad y hay que hacerlo. Pero, ¿qué pasa después de que lo practica? Una vez que descubre que asesinó a un bebé inocente y no puede traer a su hijo a la vida otra vez, ¿cómo cree usted que va a vivir esa persona por el resto de su vida? Una vez una mujer le decía a un doctor, vengo para lo que habíamos hablado, vengo para practicarme el aborto, porque es que usted sabe, mira, aquí tengo este bebé y yo no esperaba otro bebé, y pues este bebé con meses de nacido y traer otro al mundo, doctor, no puedo, no aguanto, no soy capaz. Y le dice el doctor, no, sí, claro, tiene toda la razón. Entonces, pues mire, señora, como la idea es acabar con la vida de un bebé, pues yo le sugiero lo siguiente, mire, quitar la vida al bebé que está en el vientre para usted es riesgoso, porque pues ya el bebé ya lleva meses de gestación. Y pues como la idea es, pues, quitar la vida a uno, pues no veo problema en que le quitemos la vida al que tiene en sus brazos. Y así usted no corre peligro. Y pues nace el bebé y se queda con uno. Usted está loco, doctor, le dijo la señora. ¿Cómo le ocurre que voy a quitarle la vida a mi bebé? ¿Cómo cree que usted va a estar? Doctor. Y la mujer se escandalizó porque pues le estaba proponiendo quitarle la vida al bebé que lleva en brazos. Y le dijo el doctor, pues si usted me propone es quitar la vida a un bebé, yo no veo diferencia entre quitar la vida al bebé que tiene en el vientre al que tiene en los brazos. Familia, se toman decisiones, pero son decisiones que a la postre generan conflicto, culpa, decepción, amargura en un corazón. ¿Cuántas decisiones usted ha tomado que hoy usted carga con ese peso de la culpa en su vida? Pero por eso Cristo murió, para que ya no cargue más el peso de esa culpa en su vida. Y hoy quiero que tengamos en cuenta, familia, la cruz de Cristo fue necesaria para romper con ese pasado y para mostrar la gracia de Dios. En última instancia, lo que realmente movió a Dios a aclarar a su Hijo ahí en esa cruz fue su gracia. Y en su gracia Dios quiso salvar a aquellos a quienes Él eligió. Usted fue elegida, fue elegido por Dios. Y su justicia no le exigió que salvara a la humanidad. Podría haber enviado a todos al infierno y la justicia pues habría sido servida. Pero su gracia, familia, lo movió a salvar a sus elegidos. Por eso la cruz nos revela la sabiduría de Dios, la justicia de Dios, su ley, su misericordia, su amor, su gracia. Y cuando no hablamos y no entendemos y no predicamos de la cruz como lo hizo Pablo, que predicó de la cruz, no estamos dando el valor a la gracia de Dios que realmente merece. Por todas estas razones, el apóstol Pablo dijo que su ambición era predicar de Cristo, predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Y a Pablo no le interesaba realmente andar haciendo señales o predicando la sabiduría del hombre para que lo aplaudieran o lo alabaran. Él mismo lo dijo. A Pablo le interesaba era predicar a Cristo y a Cristo crucificado. Porque por lo que Cristo hizo en la cruz es que usted y yo hoy podemos gozar del amor, de la gracia, de la misericordia de nuestro Padre Dios. Y yo quiero invitarle, familia, a que oremos y a que reflexionemos en todo esto. ¿Qué ha significado para usted la cruz? ¿Es usted de los que, como los judíos, consideran las palabras del apóstol Pablo, que es la misma palabra de Dios, la Biblia misma, un atropello, un abuso, una piedra en el zapato o locura? ¿Qué significan para usted la palabra de Dios? ¿Qué significa usted la muerte de Cristo y muerte de cruz? Hoy su vida puede ser diferente y puede ser transformada. Levante su mirada, deje de mirar su pasado, deje de mirar sus errores, su pecado, cuando ya Cristo pagó por él en la cruz. Vamos a orar, familia, vamos a orar. Bueno, familia, después de haber disfrutado de este tiempo, aprendiendo mucho más, recordando, reforzando lo que pues hemos aprendido o hemos conocido durante mucho tiempo, y hoy a través del apóstol San Pablo, el predicador de la cruz, ¿qué tal si oramos? Y le damos gracias a nuestro precioso Dios. Yo le invito que ahí donde está, y si está en familia, yo le invito para que junticos nos abracemos, nos tomemos de las manos y le demos gracias a nuestro Padre. Vamos a orar, familia, vamos a orar. Padre, te damos muchas gracias en el nombre de Jesús por esta bendición que nos has dado, Padre, de haber disfrutado, oh Dios, este tiempo maravilloso, oyendo, Padre, de este hombre maravilloso, de este siervo, de este predicador, de este evangelista, Dios, que no tuvo pelos en la boca para predicar de Jesucristo y Jesucristo crucificado. Hoy, oh Dios, tenemos que reconocer que tal vez como los judíos o los gentiles hemos criticado o ignorado o pasado por alto, Dios,
lo que realmente significa la cruz para nosotros. Para unos locura, porque era imposible creer que el Mesías, el Dios Todopoderoso, fuera a morir en un madero. Y para otros locura, ¿cómo es posible que Dios fuera a morir? Dios. Era imposible creer en que Dios es todopoderoso. No sé si para usted hoy también le cuesta trabajo creer muchas cosas. El ángel dijo a María: ¿habrá algo imposible para Dios? Y yo le digo a usted hoy también lo mismo. ¿Habrá algo imposible para Dios? Pidámosle perdón al Señor si nuestra actitud ha sido tal vez esa de dudar, de no creer, de que nos cueste trabajo aceptar esas verdades relacionales dadas por Dios, y de que todavía sigamos crucificando y crucificando a Cristo con nuestras malas acciones, con nuestros malos actos, con nuestros malos pensamientos. Él fue crucificado, pero no se quedó ahí. Él murió y resucitó para darle a usted y a mí, para darnos libertad. Y hoy estamos en Cristo Jesús libres, porque allá en el madero, en la cruz, Él clavó, crucificó nuestra maldición, nuestro dolor, nuestra amargura, nuestra tristeza, nuestra enfermedad. Yo le invito, familia, ahí donde estamos junticos como familia, pidámonos perdón y disfrutemos de la libertad que en Cristo tenemos, porque Él se levantó de ese madero para darle a usted y darme a mí, para darnos libertad. Dile: Señor, gracias por la libertad que me diste, gracias por el perdón, gracias por la redención, gracias por la justificación, gracias, Jesucristo precioso, por acercarme y hacerme con tu obra maravillosa hijo de tu Padre, que ahora es nuestro Padre. Que el amor de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo sea sobre cada uno de ustedes. Que la gracia bendita de Dios por su Espíritu Santo repose sobre cada uno de ustedes y sus hogares, en el nombre precioso de Cristo Jesús. A ti sea la gloria, Padre, por siempre. Amén. Amén, familia. Amén. Bueno, familia, continuemos entonces en este tiempo de Semana Santa. Un abracito. Acceder a nuestra página web es muy fácil. Solo tienes que escribir City Colombia, dar clic en la primera opción y allí encontrarás nuestra página con todos los recursos disponibles para ti. No olvides que en YouTube nos encuentras como City Medellín. Entra a nuestro canal, allí suscríbete, dale clic a la campanita. Activa todas las notificaciones para que no te pierdas ninguna transmisión.